¿Sabías que existe una ciudad en China que está a escasos metros de la frontera con Corea del Norte? Me encuentro ahora mismo en nuestro segundo día de esta serie en China. Estamos en Dandong. Como es lógico, estamos bastante al norte de China. De hecho, ha sido toda una odisea llegar hasta aquí, cuando debería haber sido bastante fácil. Hemos cogido un vuelo bien pronto por la mañana desde Shanghai y luego hemos cogido un taxi de unas 3 horas que se han convertido en una historia que podría servir para escribir un libro, pero ya os hablaré de eso mañana. Hace unos cuantos años ya hice un vídeo sobre la frontera de Corea del Norte, pero lo hice desde Corea del Sur y es muy distinta a la que vamos a ver hoy. De hecho, creo que la que vamos a ver hoy es mucho más impresionante. A este punto entiendo que todos los que estáis viendo el vídeo sabéis lo que es Corea del Norte y lo que significa, pero por si acaso, Corea del Norte es uno de los países más cerrados y enigmáticos del mundo. Está gobernado por una dinastía política, la familia Kim, que controla el país desde hace más de 70 años. El Estado controla casi toda la información, la economía y la vida cotidiana de la población. Prácticamente nadie puede entrar en el país y sobre todo, nadie puede salir. Mientras desarrolla armas nucleares y uno de los ejércitos más grandes del planeta, gran parte del país sigue viviendo en condiciones muy limitadas. Y a pocos metros de aquí empieza ese sistema que durante décadas ha vivido prácticamente aislado del resto del mundo. Estoy literalmente mirando el mapa y dirigiéndome hacia Corea del Norte. Pero algo que vamos a ver luego es que he alquilado la habitación más alta de este edificio y la única de ese piso que tiene vistas a Corea del Norte. Hoy es un día para enmarcar, la verdad. Curioso, ¿no? Estamos dirigiéndonos hacia ahí y ya tenemos por aquí la bandera de China y la bandera de Corea del Norte. Ya me encuentro a escasos metros de la frontera, estoy como que a punto de ver Corea del Norte y es fuerte porque seguramente ya esté más cerca de lo que he estado nunca del territorio norcoreano, porque cuando tú lo ves desde Corea del Sur lo ves desde lejos, casi tienes que verlo desde un telescopio, desde una montaña, todo es muy militar. En cambio aquí estoy en medio de la ciudad. Eso no quiere decir que no haya leído, que puede que no sea del todo seguro para mí. Probablemente esto sea propaganda americana, porque literalmente he leído en un artículo que si un occidental como yo se acerca a estas zonas con una cámara o a curiosear, pueden pensar que eres un espía y te pueden como arrestar para interrogarte. No sé, a mí me suena demasiado peliculero. ¡Ay! Que estoy aquí ya, que ya lo veo, que no me lo creo. ¿What? Venía tan tranquilamente caminando por aquí. Ignorad a los abuelitos haciendo el yoga matutino. Esto de aquí es Corea del Norte. Bueno, lo que hay al otro lado del río Yalu. O sea, está como muy cerca y muy tranquilo todo, ¿no? No, ahora mismo estoy en shock, o sea, estoy flipando. Este terreno de aquí es Corea del Norte. De hecho, por ahí se puede llegar a ver un edificio. Del puente ahora hablamos. La gente disfrutando de una buena mañana aquí en Dandong. Y sí, lo confirmamos totalmente. La bandera de China, la bandera de Corea del Norte. Y en el texto podemos leer Río Dandong Yalu, frontera entre China y Corea del Norte. Estoy viendo demasiadas cosas, tengo mucho que explicaros. Vamos a empezar por el puente. Estoy escuchando, de verdad, como un sonido de bocina de tren desde la parte norcoreana. ¿Se escucha, verdad? O sea, ¿se escucha de ahí? ¿Es una bocina? ¿Es como una sirena? Yo creo que es un tren. Ah, vale, ahora lo entiendo todo. Sonaba desde Dandong resonando de al otro lado, la ciudad norcoreana. Eso igual se está dirigiendo a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, que tampoco es que esté muy lejos de aquí. Y aquí está lo curioso. Al otro lado de este puente que comunica tenemos el puente roto de la guerra de Corea, que es este de aquí, el cual vamos a subir y caminar. Pero antes de seguir os tengo que recordar por qué estamos haciendo esta serie y por qué me encuentro en la frontera con Corea del Norte. Y es que con Beanywood, mi marca de café, hemos sacado una edición especial de Pascua que os gustó tanto el año pasado que la hemos vuelto a sacar mejorada. Os estoy hablando del Bunny Beanie, este café aroma avellana, que con cada compra os viene un sobre, el típico este de cartas, en el cual te puede tocar un coleccionable, y entre todos estos hay 2 cartas especiales para 2 personas de vosotros. El huevo dorado, que si os toca no solo vais a tener esta carta que mola un montón, sino que encima vais a ganar un año de café gratis. O sea, no solo te
llevas un café que está de puta madre, que le gusta a todo el mundo, sino que también tienes oportunidad de igual no tener que comprar en un año. Billywoodcafe.com. Vamos a subir al puente. Ya tengo mi ticket y estamos subiendo. Han estado a punto de decirme que no podía entrar con la cámara, pero me he hecho un poco el loco, la verdad. Justo al subir podemos ver esta gran escultura que, como vemos bien en grande, pone aquí para la paz. Y es que esto representa a los soldados que China envió para la guerra de Corea, que tiene que ver muchísimo con la destrucción de este puente. Y es que, aunque así lo parezca, este puente no llega a Corea del Norte. En el pasado sí, pero en 1950 Estados Unidos lo bombardeó y quedó destruido por la mitad. Y por allá en los años 90 los chinos decidieron restaurar gran parte y dejarlo literalmente hasta la mitad del río, únicamente para que tú y yo podamos caminar y ver Corea del Norte desde mucho más cerca, algo puramente turístico. De hecho, fijaros cómo abandonamos las tierras chinas y poco a poco nos acercamos a Corea del Norte. Todos esos edificios son edificios norcoreanos. Voy a estar flipando todo el vídeo, porque me parece esto una barbaridad. En cierta parte es un memorial bélico. Tú puedes ver en todas las partes del puente que te van explicando la historia de la guerra, la historia del puente. Pero absolutamente nada que ver con lo que los chinos vienen a visitar. La gente viene a hacerse la foto con Corea del Norte. Ya estamos llegando al final del puente y justo hay una pantalla con pura propaganda china. De hecho, creo que es antipropaganda contra Estados Unidos. Esto es lo que os digo, no sé si aquí los chinos vienen con demasiado afán militar. Bueno, un poco sí, ¿no? Igual el TikTok este que se están grabando aquí es un poco militar. Pero ahora sí que estamos cerca del territorio. Y es que desde aquí puedo observar unas cuantas cosas. Uno, no veo a absolutamente nadie caminando por las calles. Sí veo un gran edificio circular y bastantes edificios de viviendas, casi como una pequeña gran ciudad aquí en Corea del Norte. Incluso estoy viendo un parque de atracciones, creo que de agua, creo que es un parque acuático, creo que son toboganes, que se ve un tanto abandonado. Aquí se puede ver una diferencia abismal entre la arquitectura norcoreana y la ciudad china, que está petada de edificios y ni siquiera es una gran ciudad aquí. Y el otro puente, el que sí comunica los dos territorios, también fue destruido, pero si os fijáis al final lo reconstruyeron. Toda la parte del final es un pelín distinta y este sí tiene utilidad. De hecho, puedes ver continuamente pasando camiones, pasando el tren, pasando coches que se mueven fácilmente en esta frontera. Y es que, aunque parezca mentira, ya que Corea del Norte siempre ha dicho que son autosuficientes, que no necesitan hacer comercio con absolutamente nadie, comercian muchísimo con China, por ambas partes. Y el 80% de ese comercio sucede por este puente. Desde China envían combustible, fertilizante, alimentos y todo tipo de maquinaria. Y básicamente desde Corea del Norte se envía carbón, minerales, marisco para los chinos. O sea, igual vas a un restaurante aquí, te pides una langosta y es una langosta norcoreana. Y textiles, porque es verdad, para los chinos fabricar ropa en Corea del Norte es mucho más barato que aquí. Por lo que los chinos tienen fábricas en Corea del Norte. Esto no es la primera vez que lo escucho. Es que incluso puedes ver que los chinos restauraron su parte del puente y la parte de Corea del Norte sigue con los pilares casi destruidos. Me he pasado un buen rato observando las vistas, no todos los días se tiene esta oportunidad. Y si te fijas bien, puedes llegar a ver coreanos en la otra parte del río, pero desde luego es muchísimo menos que la cantidad de chinos que hay en la costa china. Normalmente también puedes subirte a un barco y hacer un tour más cerca de la costa, pero he preguntado y por alguna razón hoy los barcos no salen. Pero por lo que he visto por internet, ahí realmente puedes llegar a ver cómo los norcoreanos trabajan, las construcciones y los muchos años de diferencia que se lleva un país con el otro a nivel tecnología. Ahí utilizan a 200, 300 personas para levantar uno de estos edificios prácticamente sin maquinaria. Eso sí, lo que puedes observar es que hay barcos navegando por el río. Estos pueden ser dos tipos. Uno son barcos fronterizos, barcos militares norcoreanos que van patrullando para la seguridad y que no se escapen del país. Y otros son pescadores chinos o pescadores norcoreanos. De hecho, justo detrás mío, ese puntito de ahí que casi no se ve es un barco. Y aunque luego vamos a hablar de la relación China-Norcorea, evidentemente este lugar está protegido. Hay cámaras por todas partes, incluso un foco que va haciendo un poco de faro para ver si hay alguien en las aguas. Y sobre todo lo que puedes ver son agentes de aduana por todas partes. Hay mucha más
policía, mucho más control de lo normal aquí, pero en cierta parte tiene sentido. ¡Wow! Por fin lo veo. El tren yendo hacia Corea del Norte. Adiós, espero que sea sencillo vuestro regreso. El barco nos habrá fallado, pero ¿sabéis? ¿Os acordáis que tenemos otro lugar donde podemos ver Corea del Norte? Mi habitación de hotel. Y es que en sí la habitación está muy bien, pero no es ni muchísimo menos lo especial. He de reconoceros que podría haber ahorrado bastante dinero con la habitación de hotel, pero creo que puede ser uno de los pocos lugares del mundo donde puedes decir que desde tu habitación del hotel, desde la cama, tienes vistas perfectas a Corea del Norte. O sea, es básicamente único. Esto es increíble, tío. Desde aquí se pueden ver las fábricas, el edificio rojo, el parque como de atracciones abandonado y varios edificios. Incluso hacia ahí al fondo un gran puente que comunica China con Corea del Norte. Y evidentemente el puente que hemos ido antes. Para gustos, evidentemente colores, pero imaginaros estirados aquí y por la mañana ver este amanecer aquí entre China y Corea del Norte. Ya está, ya lo dejo. Increíble. Y es que lo que me parece interesante es que, hablando de Dandong, esta ciudad fronteriza, cuando estuve buscando información sobre ella, pensaba literalmente que era un pueblo. O sea, tú cuando vas a Google Maps y haces zoom a la frontera, ves un puntito y un Dandong ahí muy tímido. Y tenía sentido, dices, pues pones un pequeño pueblo ahí para gestionar todos estos tratados, todos estos comercios. Pero es que, a ver, es una ciudad pequeña para ser China, pero estamos hablando de 2,5 millones de habitantes. Es muchísima gente, es una locura. De hecho es eso, o sea, viniendo hacia aquí, cuando estábamos entrando, habían unos edificios de viviendas gigantescos por todas partes. Y la ciudad en sí se ve una ciudad bastante normal. De hecho, muy tranquila para lo que podrías esperar de donde estamos. Obviamente aquí ni siquiera las del hotel hablaban en inglés. Sí que hay muchísimo turista chino, pero no hay mucho turista occidental. Y a ver, en cierta parte todo esto tiene bastante sentido. Nosotros tenemos visto Corea del Norte como el demonio. Aquí no, aquí son sus meros vecinos, un país entre comillas aliado, pero que ni siquiera le dan mucha importancia. O sea, he estado viendo entrevistas de chinos hablando sobre Corea del Norte aquí en Dandong, y para ellos es más o menos lo normal, a excepción de una gran cosa y muy importante, y es que aunque parezca mentira, en esta ciudad hay bastantes norcoreanos. Pero claro, os he dicho que de Corea del Norte no se puede escapar, y desde luego que estos norcoreanos que viven aquí no son legales. Es gente que logró escaparse. He querido volver al río para poder ver Corea del Norte porque va a tener mucho más sentido con esto. Y es que hace unos años en Corea del Sur, en la frontera, os expliqué que han habido unos pocos casos de gente exitosa escapando por el DMZ, esta zona desmilitarizada. Claro, Corea del Sur es muy distinto aquí. Esa zona está extremadamente vigilada, son dos países en conflicto, y es por eso que tienen que tener una zona en el medio de las dos fronteras donde nadie puede acceder. Cuando alguien intenta escapar de Corea del Norte desde Corea del Sur, nos enteramos todos. En las noticias va a salir por todas partes, se van a ver imágenes probablemente de tiroteo, persecución. Es realmente una maniobra muy complicada, incluso diría que hoy en día imposible. Pero ¿qué es lo que pasa con esta frontera? Pues esto es exactamente lo que pasa, que este lugar se siente como una ciudad normal y corriente, como una frontera normal y corriente. Yo puedo coger y bañarme en el río aquí a escasos metros de Corea del Norte. Evidentemente esto es conocido como una frontera natural. Cruzar este río nadando no es sencillo, pero hay muchas zonas donde el río se estrecha muchísimo y cualquier persona sería capaz de nadarlo, y no solo eso, sino que en ciertas fechas de invierno el río se congela e incluso se puede caminar. Entonces, ¿por qué alguien en su sano juicio intenta escapar por Corea del Sur y no por China directamente, que es mucho más sencillo? Imaginemos que tienes la suerte de poder cruzar exitosamente por Corea del Sur. Automáticamente, cuando la policía te coja, te va a considerar del país. Es decir, vas a ser bienvenido y vas a poder quedarte toda la vida viviendo en cualquier territorio de Corea del Sur, y más adelante poder moverte por el mundo con el pasaporte surcoreano. Si te pillan en China, hay
dos opciones que te pueden pasar y ninguna es buena. Estos datos me los invento, pero supongo que en el 80% de los casos te vuelven a deportar a Corea del Norte, porque eso es lo que están obligados a hacer. Son los tratados que tienen con el país vecino y de hecho tienen la obligación de vigilar la frontera como tal. Pero los norcoreanos que han conseguido quedarse aquí en China es porque son utilizados para hacer trabajos forzados. A ti te coge una empresa de aquí, una fábrica, un comerciante y te dice: trabaja para mí, no te quejes de las condiciones, no te quejes del sueldo, porque si yo comunico de esto, te vuelves para allá y la pena va a ser mucho más gorda. Al regresar, muchos de estos desertores son enviados a cárceles o campos de trabajos forzados, donde pueden enfrentar interrogatorios y castigos severos por haber abandonado el país sin permiso. Además, el castigo no siempre termina ahí. El régimen aplica a menudo un sistema de culpa por asociación, lo que significa que la familia del desertor puede sufrir consecuencias como vigilancia, pérdida de empleo, traslado forzoso o incluso la detención y tortura. Por eso, para muchos norcoreanos, escapar no solo implica arriesgar su propia vida, sino también el futuro de quienes se quedan atrás. Supongo que muchos norcoreanos, no lo sabemos, pero prefieren la vida aquí, aunque sea casi como esclavos, que en su propia tierra. Estaría guay preguntarles, pero evidentemente no suelen ser gente que les gusta hablar demasiado a cámara, como podréis entender, y que no se fiarían de un extranjero. No voy a mentir que se me sigue haciendo raro ver este puente con todo de camiones entrando desde Corea del Norte con productos probablemente hacia China y que simplemente están esperando en aduanas. Hasta en la frontera tenemos a gente haciendo triple streaming, ¿eh? O sea, 3 plataformas o 3 cuentas diferentes a la vez haciendo un directo aquí. Me parece increíble. Y es que tienen todo tipo de souvenirs por aquí. ¡Hala! Esto de aquí es moneda de Corea del Norte. Esto ya lo vimos en Corea del Sur, pero igualmente sigue alucinándome. ¡Wow! ¿Esto es lo que creo que es? Creo que sí. ¿From North Korea? ¡Oh, wow! Hostia, y aquí que venden como armas, ¿no? O sea, no sé qué es esto. Increíble. Y prismáticos, me muero, tío. Todo lo que sea bélico, ¿eh? Ana, es que China es literalmente otro tipo de Matrix, ¿eh? O sea, están haciendo aquí un directo, live stream, podríamos decir IRL, algo un tanto patriótico incluso diría, con las vistas a Corea del Norte detrás. O sea, es increíble este país. Y la música y todo. Increíble. Alucinante. Contra todo pronóstico, al final he caído y he comprado 2 cajetillas de tabaco norcoreano que he querido comprobar que fueran realmente norcoreanos y parece que sí. Quiero dejar claro, todo esto es únicamente para el recuerdo. Y como la última vez en Corea del Sur no pude, aquí he comprado toda la billetada, la verdad. No soy mucho de comprar souvenirs, pero esto lo quería para el recuerdo. Qué guapas están las cajetillas, ¿eh? Friendly reminder, no debéis fumar, no sirve para nada, os lo digo por experiencia. Ya sé que todo el vídeo me habéis visto impresionado y alucinando y flipando, pero es que tener aquí una pedazo pantalla de publicidad con vistas a Corea del Norte me parece muy heavy. Debe estar bien cotizado, o sea, deben ser bastante costosos los anuncios ponerlos aquí. Estoy incluso pensando que deberíamos poner un anuncio del Bunny Beanie aquí para que lo compres. BeanieWoodCafe.com, por favor. Tú, compra tu café en BeanieWoodCafe.com. Definitivamente en Occidente estamos a otro nivel. Fijaros en este streaming que están haciendo aquí, o sea... Esta persona está en directo en TikTok, tiene una pedazo pantalla gigante aquí donde se ve a sí mismo y los comentarios, 50 cámaras. Ahora aparecemos nosotros en pantalla. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Where are you from? Spain. Yeah. Is it Chinese Chinese live stream? singer. 네. Oh, singer. 네, singer. Oh, nice, nice, nice. Very nice, very nice. Es que yo pienso que esto que se escucha aquí tiene que escucharse seguro en Corea del Norte. Y pienso, todo esto que genera aquí en el paseo, ya sea la persona cantando, estos que no sé siguen aquí después de una hora, o sea, seguro tienen que escuchar esto. Es mucho ruido, como mucha música, gente cantando, entre comillas, lo que podríamos decir como un sentimiento de libertad. Vamos a dejarlo entre comillas. En cambio, en el otro lado puedes ver a gente contada caminando que probablemente escuchen todo esto. O otra cosa, ahí no hay internet, no tienen acceso a internet. En cambio, aquí te das la vuelta y tienes una antena 5G a unos cuantos metros de Corea del Norte. O sea, estamos al lado. Y saber que nunca en su vida, nunca van a poder cruzar el puente. Debe ser
Joder, no quiero sonar occidente propaganda, pero debe ser una putada, o sea, no sé, muy extraño. Vaya interacción más curiosa. Estaba caminando grabando unos cuantos planos cuando me he encontrado a un grupo en las escaleras como con unos prismáticos mirando hacia Corea del Norte. Y justamente este chico de rojo que estaba con los prismáticos, he visto que me estaba siguiendo, me había visto que le había grabado y se ha acercado a preguntarme si podía ver las imágenes que le había hecho. Se ha puesto muy nervioso, ha empezado a hacerle vídeos como a la cámara, en plan que le gustaba mucho, y hemos hablado un poquito. ¿Vives aquí en Dandong? Yes. Yes. He visto antes que estabas con los prismáticos, pero vives aquí. ¿Aún te sorprende ver a la gente en Corea del Norte? 这里被朝鲜人誉为国际第一大都市。 It's hailed by North Koreans as the world's greatest metropolis. Oh, nice, nice, nice. ¿Te gustaría ir algún día a Corea del Norte? 朝鲜今年夏天会开放旅游。 Oh, and do you wanna go? Yes. 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 Oh, nice, 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 very nice, very nice, very nice. Justo en ese momento, cuando hemos empezado a hablar, como que se me ha acercado un policía y se ha quedado justo al lado nuestro, casi como si estuviera vigilando qué estábamos hablando. Todo el rato con una sonrisa, simplemente como vigilando. Y cuando me he ido, le he dicho adiós, el policía me ha hecho una sonrisa de oreja a oreja y ya está. Pero muy curioso. Y más me parece curioso que aún así de que haya vivido este chaval toda la vida aquí en Dandong, siga viniendo al puerto con sus prismáticos a ver un poquito de lo que puede ver del país. Por lo que me he enterado, ahora mismo está cerrado para el turismo, ni siquiera los chinos pueden entrar, pero abre este verano. No sé si para todo el mundo, pero por lo menos para los chinos sí. Y él quiere ir y le hacía mucha ilusión. Imagínate vivir 20 años aquí, toda tu vida fantaseando en algún momento ir a visitar la otra tierra, como un poco la tierra prohibida. Cosa que evidentemente los norcoreanos no pueden hacer del otro lado, ¿no? Como que no pueden venir. Y probablemente haya otro chaval con una chaqueta roja en el otro lado fantaseando venir aquí, pero eso no va a ser posible, por lo menos muy pronto. He querido quedarme hasta la noche aquí en el paseo porque quería ver con mis propios ojos cuando la ciudad de Dandong se iluminara. Y es que sí, la mayoría de ciudades chinas les encanta iluminar y colorear por la noche su ciudad, hasta un punto que es realmente impresionante. Pero es que si giramos la cámara y vemos la ciudad de Sinuiju en Corea del Norte, vemos que está completamente apagada. O sea, es la noche y el día. Sí que se pueden llegar a ver algunas luces en las casas, pero creo que nada comparado con esto de aquí. O sea, tengo curiosidad de verlo desde la habitación, creo que lo vamos a entender mejor. Es posible que lo único que quiera sea flexear de nuevo de las vistas de mi habitación. Un segundo, que así se ven mejor. Bueno, en verdad no se ve nada, o sea... La verdad es que desde arriba Dandong también se ve bastante apagada, pero Corea del Norte aún más. Mirad eso, se ve absolutamente nada. Y yo me voy a despedir por aquí. Espero que os haya parecido interesante el segundo episodio de mi viaje por China. No te olvides que en la descripción tienes el link a Beaniewood para poder conseguir tu Bunny Beanie, que viene con un sobre de regalo y te puede tocar el huevo dorado. Y nos vemos en 2 días. Hazle caso a Beanie. Chao, chao. Tú, compra tu café en BeaniewoodCafé.com.